muy buenas noches. Mi nombre es Angie Rico Navarro. Pues hoy vamos a estar hablando de algunas biomoléculas, tales como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas. Empecemos por lo que es los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. En cuanto a sus características químicas, pues tenemos que los carbohidratos pueden presentar algunas reacciones en cuanto, por ejemplo, en cuanto a la oxidación. Recordemos que la oxidación es un fenómeno químico donde ya sea una molécula o un átomo pues tienden a perder uno o varios electrones y de esa manera pues aumentando su carga positiva. Entonces tenemos que los carbohidratos pues pueden reaccionar frente a ese proceso de oxidación, dado a que el grupo de aldehídos, como lo podemos ver acá, pues principalmente tiende a oxidarse, de esa manera provocando pues como resultado el ácido correspondiente. Pues tenemos también que el grupo hidroxilo pues también tiende a oxidarse, sufriendo también pues este proceso de oxidación. Esto se puede comprobar a través de las reacciones de Ferlin y de Benedict. Tenemos también que pueden reaccionar en la reducción. Pues ¿de qué forma? En cuanto a los grupos aldehído y cetonas, pues un ejemplo de eso tenemos que la glucosa y la fructosa, pues que por reducción pues se obtiene el alcohol de sorbitol. También tenemos acá otro proceso de fermentación. Carbohidratos pueden reaccionar a este proceso, dado que, como sabemos que en una fermentación pues se obtiene un alcohol y pues se libera dióxido de carbono. Un ejemplo es la glucosa, la fructosa y la manosa, que forman diferentes bebidas alcohólicas a partir de algunos alimentos como la caña y centeno, y entre otros que comercialmente están activos. Esas fueron las características químicas. En cuanto a las propiedades estructurales, pues tenemos que los carbohidratos están compuestos por 3 elementos básicos. Dentro de ellos está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También tenemos que pues poseen 2 grandes grupos químicos. El primero pues el grupo carbonilo y el segundo el grupo hidroxilo. Bueno, en cuanto podemos decir que pues poseen varios grupos de hidroxilo, por ende es considerado como polialcoholes o polihidroxi. Recordemos que pues en el grupo carbonilo pues esto ahí se pueden encontrar los aldehídos y las cetonas, y en cuanto en el grupo hidroxilo pues se puede encontrar lo que son los alcoholes. En cuanto estructuralmente pues se puede decir que los carbohidratos son polihidroxialdehído o polihidroxicetona o sus derivados. En cuanto a las tipos de clasificación, tenemos que los carbohidratos se clasifican carbohidratos simples, que dentro de ellos pues tenemos lo que son los monosacáridos, y un ejemplo viene siendo la glucosa, la fructosa, la ribosa y la galactosa. Como podemos ver,
dentro del grupo de carbohidratos simples. En cuanto a los carbohidratos complejos, en este grupo tenemos los disacáridos. Un ejemplo pues es la lactosa, que viene siendo la combinación de la galactosa y glucosa que se encuentra en la leche. Tenemos también la sacarosa, la maltosa, la celuliosa. También se encuentran dentro de los carbohidratos complejos, se encuentran lo que es los polisacáridos. Un ejemplo de ellos es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Tenemos acá también la clasificación de los carbohidratos. Dentro de ellos tenemos los monosacáridos, que se clasifican en grupo funcional y número de carbono. Dentro de ellos tenemos las aldosas, que recordemos que es el monosacárido con el grupo carbonilo en el extremo de la molécula, por lo que es un aldehído. Ejemplo, pues tenemos el gliceraldehído y la glucosa. También tenemos la cetosa, es el monosacárido donde el grupo carbonilo es uno de los grupos intermedios de la molécula, por lo que es una cetona. Para un ejemplo tenemos la dihidroxiacetona y la fructosa. También se clasifican de acuerdo al número de carbonos en la molécula. Dentro de estos tenemos, pues, cuando tienen 3 carbonos, pues estamos hablando de triosa. Un ejemplo es lo que dije anteriormente, la gliceraldehído. Cuando tiene 4 carbonos, pues se llama tetrosa. Un ejemplo es la eritrolosa. Cuando tiene 5, pentosa. Dentro de ellas tenemos ribosa, arabinosa y silosa. Cuando tiene 6 carbonos, pues se llama esosa. Un ejemplo, la glucosa, fructosa y la galactosa. Y cuando tiene 7 carbonos, pues se llama entosa. Un ejemplo, la celulosa. Eso es relacionado con lo que es la clasificación. En cuanto a las funciones biológicas de los carbohidratos, pues hablamos de la función de almacenamiento. Pues tenemos que estos carbohidratos son muy útiles porque se pueden dentro de sus funciones está la de almacenamiento. También está la función estructural y la fuente energética. Función de lubricante, que también es importante. Entonces podemos ver esas 4 funciones biológicas. Bueno, en cuanto a la función de almacenamiento, vamos a desglosar un poco acerca de función de almacenamiento. Pues ya sabemos que las plantas guardan sus reservas energéticas en forma de carbohidratos en las frutas y las raíces. Los animales mamíferos pues almacenan glucosa en forma de glucógeno en el hígado y los músculos. Entonces podemos ver que es importante. Entonces pasamos acá a lo que es los lípidos. También poseen unas características químicas. Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas solubles en solventes diferentes al agua. Están compuestas principalmente de carbono e hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tenemos una foto donde muestra lo descrito.
En cuanto a diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, los lípidos no tienen una estructura básica común. Por eso dentro de este grupo de biomoléculas se encuentran muchos compuestos de forma variables. Entonces no posee una estructura. En cuanto a la clasificación de los lípidos, tenemos que se clasifican en ácidos grasos, dentro de esto tenemos un ejemplo acá del ácido esteárico, donde tiene 18 carbonos sin doble enlace, tiene una cola, cadena hidrofóbica y una cabeza polar. Tenemos desde este grupo los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. También tenemos el omega 3, 6 y 9. Entonces, en cuanto al otro grupo de triglicéridos, aquí tenemos un ejemplo de triglicérido que es la trioleína. Tiene 18 carbonos, un doble enlace, carbonos del glicerol, y tenemos los fosfolípidos. Dentro de estos tenemos lo que es el esteroides. Hablamos también de lo que es características y las funciones biológicas de los lípidos. Pues tenemos que los lípidos, en cuanto a una función importante es la energía. Pues los lípidos de la dieta son usados como fuente de energía, la grasa del cuerpo o tejido adiposo. Es la forma más fácil y efectiva de almacenar energía. 1 gramo de produce el doble de energía que 1 gramo de azúcar o proteínas. Otra es la función de la estructura celular. Pues las funciones de los lípidos es la construcción de las membranas celulares. La membrana celular está formada por 2 capas de fosfolípidos con las hidrofóbicas tocándose entre sí, las caras. Hablemos de lo que son los ácidos nucleicos. Las características químicas. Los ácidos nucleicos son moléculas que contienen, almacenan y expresan la información genética de los organismos. Se destacan dentro de ellos tenemos se forman por la repetición de los monómeros, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. Se clasifican en 2 tipos, el ADN, o sea el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Las propiedades estructurales. Los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos que se generan a partir de la unión entre un grupo fosfato, una base nitrogenada y una fructosa.
Entonces tenemos que se clasifica en ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. En cuanto a las funciones biológicas, pues el ADN almacena la información genética para la transmisión de una generación a otra mediante la difusión celular, meiosis y mitosis. El ARN interviene durante la transmisión de la información del ADN al comportamiento de las células. Se clasifica en ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Entonces pasamos a lo que son aminoácidos. Tenemos que los aminoácidos pues poseen características químicas como las otras biomoléculas, pero que los aminoácidos son los monómeros que componen las proteínas. Específicamente, una proteína está compuesta de una o más cadenas lineales de aminoácidos. Se denomina polipeptido. En cuanto a las propiedades estructurales, los aminoácidos comparten una estructura básica que consiste en un átomo central de carbono, también llamado carbono alfa, unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno. Se clasifica en aminoácidos alifáticos. En ejemplo tenemos la glicina, alanina, valina, leucina. Aminoácidos que contienen azufre tenemos la cisterna, metionina. Aminoácidos tenemos la prolina. Aminoácidos neutros tenemos la serina, treonina. Aminoácido básico, histidina, lisina y arginina. Dentro de las funciones biológicas tenemos función estructural, función reguladora, función defensiva, función de transporte y función de reserva energética. Hablemos de las proteínas. Características químicas. Las proteínas son una de las moléculas orgánicas más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en estructura y función que otras clases de macromoléculas. Dentro de sus propiedades estructurales tenemos que las proteínas tienen muchas formas y tamaños diferentes. Algunas son globulares, mientras que otras forman fibras largas y delgadas. Por ejemplo, la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Se clasifican de la siguiente manera. Pues acá hay un cuadro donde están hay algunos ejemplos de algunas proteínas. Está también la función biológica y hay pues son ejemplos. En cuanto a la amilasa, lipasa y pepsina, tenemos que su función es enzima digestiva. Funciones biológicas: degradar los nutrientes en los alimentos en trozos más pequeños que pueden ser absorbidos. La hemoglobina se encarga del transporte, pues transporta sustancias por el cuerpo en la sangre o linfa. La defensa del anticuerpos protege el cuerpo de patógenos externos. Contracción: la miocina lleva a cabo la contracción muscular. Almacenamiento: proteínas de almacenamiento proporcionan alimentos para el desarrollo temprano. Entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.